con Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, Pascal, muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Espero que terminando, pues se tomen ahí sus tortas ahogadas y un buen caballito de tequila para regresar a la Ciudad de México. Es un buen consejo. Pascal, sujeto a que esto lo comentemos el lunes, el IEPS para la semana que comienza mañana, en términos del IEPS para los combustibles, de 1.60 ya subió a 1.82. ¿Por qué? Pues que lo adivine cada quien. Pero una de las cosas que nos dice esto es que no se ven condiciones muy favorables en México en lo que se refiere a la inflación. El aumento de la tasa de Banco de México, la tasa interbancaria, estamos hablando de 7.75, además plantea de un riesgo en la inflación, lo cual traducido al buen cristiano sería, se espera un repunte en la inflación en el país, lo cual llevaría a Banco de México para cumplir con su mandato constitucional a secar un poco, a sacar liquidez de la economía con miras a detener esa amenaza inflacionaria. Ya abordaremos el tema con más detalle la próxima semana. Quiero comentarte, Pascal, hoy que esta situación que ha pasado en los Estados Unidos con la reculada aparente del presidente Donald Trump y los pronunciamientos que hemos hecho en México en torno a esta tolerancia cero y los efectos de separar familias, me lleva a preguntarme, Pascal, ¿por qué esa propensión que tenemos a no ir a las causas reales, efectivas, de las consecuencias que vemos en la superficie? Nos hemos regodeado prácticamente desde que gana la candidatura el hoy presidente Donald Trump a ver el efecto de una causa que no hemos querido entrarle. Todos los análisis que hay ahorita o que han dadose a conocer en Estados Unidos hablan de que la base social del presidente Donald Trump prácticamente ahí está, a excepción de estos últimos días donde hubo un efecto negativo en su popularidad, producto de esta medida que causa un gran impacto, vamos a ponerlo de esta manera, en la gente de bien. Es decir, como que no se concibe esa separación, las imágenes seleccionadas, por supuesto, donde muestran a niños llorando, etcétera, y el presidente se ve obligado por la caída en la popularidad a recular. Sin embargo, Donald Trump es el efecto, Pascal, de causas profundas en la sociedad norteamericana y que han estado ahí desde hace no poco tiempo. Cuando se discutía en el Congreso, en el Senado norteamericano, el Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, hubo gran oposición de no pocos sectores económicos e incluso mexicanos ilustres participaron en esas mesas o en esas reuniones públicas del Senado hablando en contra del Tratado de Libre Comercio. La mayor parte de ellos hoy han reconocido que se equivocaron, pero en ese momento, en esos meses, la crítica era severa, de un lado y de otro del pasillo, como suele decirse en el Congreso norteamericano, y eso que pasó prácticamente hace ya, vamos a decir, 25 años, era resultado de una visión muy maniquea o muy limitada de lo que son las relaciones con el mundo exterior, del comercio internacional, etcétera. En los últimos 25 años, ese ambiente o esa forma de ver el mundo y cómo se relacionan los países, Pascal, lejos de haber desaparecido,
se ha exacerbado el sentimiento de rechazo a lo de fuera. ¿Qué hicimos nosotros como país, como grupos empresariales, para explicar en esas regiones a esos millones de norteamericanos que lo que se había firmado y lo que había entrado en vigor era positivo para unos y otros, y que tenía efectos a corto, mediano y largo plazo? Permanecimos callados, no somos muy afectos, al menos la clase política, a ir a otros países y defender posiciones de México o de grupos empresariales. Preferimos la discusión con las cúpulas, con los funcionarios, pero no sabemos o tememos llegar al gran público, quizás porque podrían acusarnos de todo esto que ya sabemos en México: corrupción, violencia, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero el hecho es, Pascal, que dejamos durante muchos años, por no decir desde 1994, el 1 de enero, cuando entró en vigencia el tratado, a aislarnos de esa gran parte de la sociedad norteamericana que es muy crítica de lo ajeno, de lo externo. Trump, pues, es un efecto de esa forma de ver el mundo de buena parte de la sociedad norteamericana. Es un sentimiento profundamente arraigado que de tiempo en tiempo se manifiesta: salgámonos de las Naciones Unidas, salgámonos de la UNESCO. Ahora Estados Unidos sale de la Comisión de Derechos Humanos o del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, ese aislacionismo es algo histórico en la sociedad norteamericana. Y todo país que esté interesado en ser aceptado de una manera más o menos abierta y positiva, tiene que hacer un trabajo de explicación. En el caso nuestro, como decía hace un momento, no somos muy afectos a eso, Pascal. Y hoy estamos a matacaballo, como diríamos, tratando de explicar, pero una vez más a las cúpulas, a los dirigentes de organismos intermedios, de la sociedad, etcétera, pero al final de cuentas es casi imposible, por no decir imposible, que vamos a cambiar en unas cuantas semanas ese sentimiento de rechazo, que hay que decirlo, no es solo a México. Quizás se ejemplifique en México, porque en muchas de las regiones donde se registra la base natural de apoyo para Trump, hay grupos de mexicanos importantes. Esas zonas agroindustriales, esas regiones donde están los rastros de ganado bovino, de cerdo, de aves, sean pollos o pavos, en esas partes hay mucho mexicano que llegamos, Pascal, con un paquete, vamos a decirlo, cultural. A pueblito que llegues tú por allá en Iowa, Arkansas, en todo ese Midwest de los Estados Unidos, inmediatamente llega un conjunto norteño que anda en los bares cantando, luego hay una michoacana, unas carnitas y tácuaro, y llega esa festividad nuestra, esa exuberancia que choca muchas veces con ese típico farmer norteamericano que es religioso, que es muy hacia adentro en sus familias, que vive incluso no en el poblado, sino en donde tiene su operación agrícola, y chocamos con ellos. Y como lo estamos viendo hoy en Rusia, Pascal, no somos prudentes en cuanto a respetar las formas, las costumbres de los lugares a donde vamos. El espectáculo que han dado nuestros paisanos que andan allá en el Campeonato Mundial de Fútbol, dependiendo la ciudad donde se esté celebrando algún partido que les interese, es muy similar ese comportamiento al que tienen no pocos de nuestros paisanos en esas regiones, Pascal, que son pueblos pequeños, 30, 40 mil habitantes, 10 mil o menos, zonas agrícolas, zonas de un fervor religioso que normalmente nosotros no vemos aquí. De tal manera, pues, que creo que esto que nos está pasando debería servirnos, Pascal, ya para terminar,
que debemos nosotros vendernos con todo lo positivo que tenemos, vendernos correctamente, explicando qué somos, cómo nos podríamos beneficiar mutuamente y no dejar que ese sentimiento antimexicano crezca, se fortalezca y posteriormente sea prácticamente imposible detenerlo. Hoy pues Donald Trump es el efecto de causas profundas que están ahí y estarán por muchos años, Pascal, en la sociedad norteamericana, que además tú conoces bien y creo que habrás dadote cuenta en los años que estuviste en tu trabajo profesional allá de este sentimiento. Hoy, por desgracia, es un hecho consumado. Donald Trump está ahí con esa visión un tanto caduca, pero que al final de cuentas da votos. Son millones y millones de norteamericanos que tienen un sentimiento de rechazo a aquello que viene a trastocar su tranquilidad, su vida diaria, sencilla, frugal, austera, y llegamos nosotros pues con todo ese ruido típico de que lo hemos visto en el metro de Moscú, etcétera, etcétera. Valdría la pena pues que esto nos sirva, Pascal, para ir a las causas de esos efectos que están en la superficie y que nosotros preferimos estos efectos por sobre las causas. Ese es mi comentario hoy, Pascal, y nos veremos el lunes en la cabina. Mucho te lo agradezco, Ángel, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Nos vemos, igualmente, gracias. Gracias, Ángel Verdugo, 9:21.